El 20 de marzo de 1865, John Wilkes Booth, de 26 años y actor de profesión, se preparaba para pasar a la historia. Y es que ese día Booth y sus cómplices iban a secuestrar al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. El plan era ir a la residencia de verano de Lincoln, a unos 5 kilómetros de la Casa Blanca, raptarlo y llevarlo a escondidas a Richmond, la capital de los Estados Confederados. Una vez allí, el presidente sería utilizado para intercambiar prisioneros de guerra retenidos en el norte y presionar para que el conflicto que había dividido el país en dos durante 4 años terminase, con resultados favorables para el sur. El día del secuestro, estaba previsto que Lincoln asistiera a una obra de teatro en un hospital cercano a su casa. La idea de Booth era raptar al presidente en el trayecto de su casa al hospital. Booth convocó a sus colaboradores para que tomaran posiciones y esperasen el momento de actuar. Ellos obedecieron y esperaron en vano, porque Lincoln no apareció. Al parecer, el presidente cambió de planes a última hora, frustrando el complot. Pero Booth no se dio por vencido. Odiaba a Lincoln e iba a hacer que pagase por lo que le había hecho a su país, costase lo que costase. Abraham Lincoln había ganado las elecciones presidenciales en 1861 con la promesa de abolir la esclavitud. Esto no sentó nada bien en los estados del sur, cuya economía dependía de la mano de obra esclava. Así que decidieron separarse de los estados del norte y montar una confederación. En el proceso de asegurar la independencia de su nuevo país, los estados confederados del sur atacaron una posición del ejército de la Unión, es decir, de los estados del norte. Entonces estalló la guerra civil. Cuando John Booth empezó a planear el secuestro de Lincoln, las cosas no pintaban bien para el sur. El presidente había sido reelegido en las elecciones de 1864 y no solo seguía decidido a acabar con la esclavitud, también quería recuperar los estados del sur y volver a integrarlos a los Estados Unidos de América. En el momento del intento de secuestro, los estados del norte tenían la victoria final muy cerca. Booth estaba radicalmente en contra de los cambios de la victoria del bando de Lincoln. Iba a comportar, aunque había nacido en Maryland, en la frontera entre norte y sur. Booth se consideraba sureño, venía de una de las familias artísticas más distinguidas de los Estados Unidos y era el 9º hijo de Junius Brutus Booth, un actor inglés que, por cierto, se llamaba casi igual que el asesino de Julio César. Uno de los hermanos de John Booth, Edwin, también era actor. John decidió seguir la tradición familiar y a los 18 años comenzó su propia carrera interpretativa. Al principio no tuvo mucho éxito, pero poco a poco se fue haciendo un hueco en los teatros estadounidenses. Partidario del sistema esclavista e incluso formó parte de la milicia que colgó abolicionistas John Brown en 1859. Pero en casa de los Booth no todos pensaban como John. Su hermano Edwin era partidario de la abolición de la esclavitud y apoyaba a los estados del norte. De hecho, rechazó actuar en teatros del sur. Esto complicó su relación con John, que cada día que pasaba odiaba más al norte. Él culpaba a Lincoln de que todos los males del sur y le decía cada vez más alto. Sin embargo, y a pesar de su beligerancia, Booth le había prometido a su madre que no se alistaría como soldado para luchar con el ejército confederado, y había cumplido su promesa. El problema era que, a medida que avanzaba la guerra y el norte iba ganando posiciones, Booth se sentía más frustrado por no tener un papel más activo en la defensa de la Confederación. En una carta, su madre escribió: "Estoy empezando a verme a mí mismo como un cobarde y a despreciar mi propia existencia". En la semana siguiente al intento de secuestro de Lincoln, la situación para los estados del sur se agravó mucho. El 3 de abril, la ciudad de Richmond, la capital de los confederados, cayó en manos de la Unión. El 9 de abril, Robert Lee, uno de los generales más importantes de los estados confederados, se rindió en la batalla. En fin, de la guerra estaba muy cerca.
La ciudad de Washington llevaba 2 semanas celebrando las buenas noticias para el bando de la Unión. La euforia de la victoria inminente se respiraba en las calles y los edificios públicos fueron iluminados para la ocasión. Benjamin Brown, un funcionario de la ciudad, escribió: "El capital se veía espléndido, igual que el resto de la ciudad. Realmente era glorioso. Todo Washington había salido a la calle. No obstante, la alegría no duró mucho tiempo. La guerra estaba prácticamente perdida para el sur, y Booth era incapaz de dirigir la situación. Convencido de que tenía que hacer algo, continuó siguiendo las pistas del presidente, esperando la oportunidad de atacar. A la mañana del 14 de abril, Booth se enteró de que el presidente iría a ver una representación teatral esa misma noche en el Teatro Ford de Washington. Desesperado ante la inminente derrota de los estados del sur, decidió que aquella noche se haría justicia para el sur, con sangre. El inicio de la conjura. John Booth convocó a sus cómplices y les explicó su misión para aquella noche. El plan era nada menos que asesinar a Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, al vicepresidente Andrew Johnson, al secretario de Estado William y a Ulysses Grant, el victorioso general de las tropas del norte, que también asistiría a la función. Es decir, Booth pretendía eliminar al presidente de los Estados Unidos, a sus 2 posibles sustitutos y al líder militar más admirado del país. Booth creía que esas muertes crearían un vacío de poder y hundirían al gobierno estadounidense. No está claro si el objetivo final era vengar la humillación de los Estados Confederados o reavivar la causa sureña y reactivar la guerra. Esto último es improbable, ya que la capital del sur había caído y su presidente, Jefferson Davis, había huido. En todo caso, Booth sentía que su deber patriótico era acabar con los líderes del norte para desestabilizar a su gobierno, una operación que estaba convencido de que en el sur se vería como una hazaña, un plan sin fisuras en la mente de Booth, pero muy arriesgado y con demasiados hilos sueltos. Ese 14 de abril era casualmente Viernes Santo. Abraham Lincoln y su esposa Mary llegaron tarde al teatro. Se dirigieron a sus asientos y disfrutaron de la función, que les hizo reír a carcajadas. La obra de teatro representaba Era nuestro primo americano de Tom Taylor, una comedia sobre un americano poco refinado que visita a sus parientes. El matrimonio Lincoln estaba viendo la función desde un palco privado, cerca del escenario, un palco en el que también iba a estar el general Ulysses Grant, pero Grant declinó la invitación, así que en su lugar se sentaron el oficial Henry y Clara Harris, su prometida. Sobre las 10:15 de la noche, Booth se acercó al palco donde se sentaba Lincoln, y al ser un actor famoso no tuvo demasiados problemas para entrar en el teatro, y una vez allí vio que no había nadie vigilando el palco del presidente. Con sigilio, Booth entró en la antesala del palco, cerró la puerta desde dentro y esperó. Poco después oyó al público soltar una carcajada. Todo el mundo parecía estar distraído y entretenido, así que justo en ese momento, Booth interrumpió en el palco, se colocó detrás de Lincoln y le disparó en la cabeza con un revólver de calibre 44. Inmediatamente después, Booth hirió en el hombro con un cuchillo y saltó desde el palco al escenario, según los testigos. Al caer en el escenario, Booth, así siempre a los tiranos, eso dijo. Otros testigos declararon que sus palabras fueron: "El sur ha sido vengado". Otros testigos declararon que Booth pronunció la parte en la frase: "En todo caso, después de pisar el escenario, el asesino desapareció por una puerta lateral". Varios soldados cargaron a Abraham Lincoln y lo llevaron a una casa de huéspedes que había frente al teatro. Los presentes acordaron que en su estado era mejor atender al presidente allí que trasladarlo a un hospital. Los hombres lo tumbaron en una cama, según se dice, en diagonal debido a lo alto que era, y esperaron a que llegasen los médicos. Cuando examinaron a Lincoln, su diagnóstico no era esperanzador. La bala había entrado a través de la oreja izquierda y estaba alojada detrás de su ojo derecho. Durante toda la noche, miembros del gabinete presidencial, oficiales y médicos guardaron vigilia junto al presidente, mientras su esposa lloraba desconsolada. A las 7:22 de la mañana del 15 de abril, Abraham Lincoln falleció. Tenía 56 años.
El cadáver de Lincoln fue trasladado a la Casa Blanca en un ataúd provisional envuelto en una bandera de los Estados Unidos y escoltado por una caballería armada. Allí se le hizo la autopsia. Uno de los cirujanos que examinaron el cuerpo describió más tarde la operación, explicando que cuando sacaron la bala de la cabeza de Lincoln, se pararon a observarla, un objeto tan pequeño y que según él sería la causa de tantos cambios importantes en la historia del mundo, tanto que quizás nunca lo apreciemos plenamente. La noticia sobre el asesinato del presidente llegó a todos los rincones del país y ese mismo día las banderas ondeaban a media asta, los negocios cerraban una señal de duelo y las celebraciones por el fin de la guerra civil se enfriaban. El día siguiente a la muerte era domingo de resurrección y en sermones muchas iglesias cristianas compararon el sacrificio de Lincoln con el de Jesús. Esto da una idea de sentir general ante la pérdida del presidente. Se decretó un periodo de luto oficial. Con la ayuda de un simpatizante de la Confederación, John Booth se escondió durante días en el bosque, intentando procesar las reacciones de la muerte de Lincoln. Booth no podía creer que prácticamente todo el mundo condenase sus acciones. Él había esperado que el sur celebrase el asesinato de su mayor enemigo y que lo tratasen como un héroe. En lugar de eso, periódicos de todo el país lo acusaban de ser un monstruo, un perturbado y un demonio miserable. En efecto, parecía que Booth había pasado a la historia, pero como él había esperado y deseaba, en su diario escribió que con todo el mundo en mi contra, aquí estoy desesperado para hacer aquello por lo que Bruto fue laureado. Y aún así, por derribar al mayor tirano que no conocieron nunca, me miran como un criminal común. Durante su búsqueda de tropas federales, requisaron cartas que Booth había enviado a su hermana. En ellas declaraba actuado guiado por Dios y que amaba la justicia más que a un país que renegaba de ella. Las cartas se publicaron en New York Times y alimentaron la indignación colectiva en el sur. Muchos maldijeron a Booth para utilizar la causa como motor de su venganza. Booth no era el único en busca de la captura. Estaba escondido con uno de los cómplices, David Herold, que en la misma noche del asesinato de Lincoln había intentado matar al secretario de Estado, Edward, junto con otro compinche, y fue gravemente herido, pero sobrevivió. En cuanto al vicepresidente Johnson, que también iba a ser asesinado en la noche, se salvó porque él mató al que Booth había encargado el trabajo, se emborrachó y se olvidó de la misión. Tras varios días siguiéndole la pista, el 26 de abril un grupo de tropas federales consiguió dar con el paradero de Booth y Herold. Estaban escondidos en una granja de Virginia, cerca. Al verse acorralados, Herold se rindió, pero las tropas sin tiempos que perder prendieron fuego al granero en el que estaban los forajidos.